los profesores tienen una gran... Y eso de hecho lo hablé hace unos 3 o 4 podcasts, creo. Tienen una carga como que muy fuerte y una influencia muy fuerte sobre los estudiantes que no muchos profesores se dan cuenta. O sea, decíamos como que 3 o 4 de cada 10 realmente tienen la vocación, tienen las ganas y tienen el decir, quiero cultivar algo bonito en la gente. Eso es totalmente, eso sí. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y de hecho, muchos profesores, justo como tú decías, no se dan cuenta y el impacto que tienen en los alumnos es negativo, fuerte y negativo. Exacto. Porque transmiten esa sensación de angustia constante y de sensación de fracaso, de como des un paso en falso, te has equivocado y es culpa tuya. Correcto. Y eso se transmite ahí en las clases. Luego, claro, luego salen de allí los alumnos, las alumnas y empiezan su vida adulta con ese peso de qué angustia. Cada paso que doy me puedo equivocar porque es así. Claro, porque la vida es así. Es equivocarse y aprender. Pero si me equivoco es culpa mía porque me han enseñado que es así. La típica situación de los exámenes, el típico profesor que dice, pues eso es porque no has estudiado y a lo mejor el niño o la niña ha estudiado un montón, pero no le sale. Entonces esa es como la manera de transmitir esa angustia constante y esa sensación de peso, de todo depende de mí y no es así. Claro. Este tema, mira, yo personalmente, esto lo repito cada vez, ya estoy hasta cansado. Yo soy muy crítico con el sistema educativo porque creo que, como bien acabamos de decir, los profesores tienen una influencia muy grande con los alumnos y muchas veces no se dan cuenta. O sea, yo, por ejemplo, hablando bajo mi experiencia, en el colegio yo tenía por ejemplo, 10 profesores, unos 3 en los que ponían las ganas, te ponían ejemplos como que súper interesantes que tú decías, hostia, está guay la clase, me gusta cómo da, cómo explica, cómo dirige la materia, me parece espectacular. Y de hecho, de esos 3 profesores, había uno que para mí era 10, o sea, 10 sobre 10, porque te explicaba las cosas con un amor, con una gana que tú decías, joder, y había momentos en los que decíamos, profe, para un segundo porque era tanta información que no podíamos asimilar tanto. Entonces, creo que deberían entender un poco, como bien dijimos, la influencia que tienen sobre los alumnos. Que creo que todavía falta muchísimo. Sí, falta bastante. Y entender sobre todo ese impacto que tienen, el impacto a nivel emocional. Sí, también es fuertísimo. Eso es súper fuerte, sobre todo en esa última etapa, que ya de por sí está cargada de estrés, de angustia, y el sistema educativo en general. Sí. Es muy bueno tener una visión crítica. Siempre que tengo la oportunidad de tener en terapia, por ejemplo, alumnas de esas etapas educativas, les invito a tener una perspectiva crítica sobre el sistema educativo, aunque tengas al final que adaptarte, porque no tienes más remedio, tienes que adaptarte, pero no será lo mismo aceptar sin pensar, sin reflexionar, sin tener una opinión propia, que tener el pensamiento crítico, desarrollar esa capacidad de pensar críticamente y decir esto no nos sirve. Que eso es lo que luego a partir de ahí salen ese tipo de conversaciones con alumnos y alumnas. Es que esto no me sirve de nada. Y es cierto y es bueno que seas consciente de eso. Luego tendrás que adaptarte al final. Claro, es adaptarse, sí, porque, o sea, vamos a seguir el mismo sistema, aunque nos quejemos, digamos, de esto y lo otro, pero sí vamos a seguir así. Claro. Y como tú dices, es cuestión de adaptación, de saber, estoy en un lugar en el que posiblemente de 20 cosas 2, 3 o 4 me sirvan, el resto tengo que yo mismo, ahí yo también digo como que es cuestión de cada uno, como que, ok, llego a mi casa, hago los deberes, ok, pero si dimos en la clase hablar, escuchamos sobre Gandhi y me dieron solo 2 cosas, yo voy a intentar buscar un poco más. Entonces creo que también entra esa parte. Sí, esa es una de las muchas partes que se pueden criticar al sistema educativo, que no refuerza o no anima, no motiva para que las personas vayan desarrollando la curiosidad. Claro. Que tú desarrolles esa curiosidad y que no estés estudiando allí solo por la nota, solo por aprobar el examen o por sacar una nota. Un sobresaliente. Un sobresaliente, sino que tengas realmente interés y curiosidad y que también te permita ir por donde tú tienes interés, no por donde te van obligando prácticamente. Exacto. Pero son partes que faltan. Es lo que tenemos. Es lo que hay que vivir. Partiendo de esto, te quiero consultar. Bajo tu experiencia, tus años trabajando con jóvenes, con gente ya mayor y todo, si tú pudieras, por ejemplo, agregar una materia o quitar una del sistema educativo que tú dirías es la que a mí más me ha funcionado,
una materia en la que las técnicas que hayas recomendado en terapias más te hayan servido, ¿qué materias pondrías? ¿O qué materia agregarías? Digamos una. Creo que faltan asignaturas, iba a decir muchas, pero claro, tal como vamos, es como, venga, vamos a quitarlo todo y ponerlo nuevo, que haría falta. Pero falta una asignatura, aunque sea solo una, que vaya de la vida. Ok. De la vida. Ya. Cosas súper prácticas de la vida misma. Por no decirte, una asignatura que tenga que ver con cómo llevas tu vida, tus relaciones, claro, la relación contigo mismo, la relación con los demás, algo que tenga que ver con psicología, pero no psicología, asignatura que tenemos en el instituto y no, claro, no eso, sino algo práctico, algo que realmente tú salgas de la clase y digas, anda, pues mira, he aprendido cómo, por ejemplo, llevar una crisis. Cuando estoy en crisis, cómo llevar un episodio mío de tristeza profunda, de lloro súper mal, tengo un día malo, ¿cómo llevo un día malo? Algo así es absolutamente necesario. Estamos muy lejos, creo, de tenerlo, pero es algo así, es súper necesario. Pero digo que esto es parte de un montón de otras cosas que se podrían tratar de la vida, porque esto es algo de la vida. Tenemos días malos, siempre nos pasan cosas malas y hay que aprender cómo llevarlo, pero muchas otras cosas, que sea algo práctico, que no sea todo tan teórico, tan académico, tan fuera de la vida, tan externo a lo que nos pasa realmente. Y a día de hoy añadiría también una asignatura que enseñe cómo relacionarse con las redes sociales y el mundo virtual. Muy esa bueno, también me gusta. Está sería muy interesante. Y pues me paro ahí porque si no, quitamos todas las que hay y ponemos otras. Antes estábamos conversando sobre el propósito de la vida, como que esa presión, digamos, que existe hoy en día de buscar qué quiero ser, qué quiero hacer y todo. ¿Tú crees que existe la famosa llamada, este es tu camino, a esto te debes dedicar? ¿O crees que cada uno lo encuentra en cierto momento de su vida o teniendo un punto de inflexión? No creo en general en las historias únicas. No creo en general en las recetas universales o en los caminos únicos. Este es el único camino para ti. Y además creo que la vida misma nos pide tener esa capacidad, esa plasticidad de movernos, porque la vida no siempre es estable, rígida, ascendente y lineal. Por lo tanto, si nosotros tenemos una idea sobre nosotros mismos, sobre cómo deberíamos ser o qué deberíamos hacer en la vida, que es rígida, estable, lineal, ascendente, nos vamos a encontrar con la vida misma. Y ahí es donde generamos muchísimos problemas que de tener otra mentalidad, otra manera de relacionarnos con lo que nos pasa, no tendríamos. Por lo tanto, no creo en el camino único, creo que cada uno lo tiene que ir descubriendo. Y también creo que no existe, de hecho, un camino único, que existen varios y que de esos uno puede elegir y puede explorar y puede cambiar de opinión, puede darse la vuelta y probar este otro que está al lado y así. Ok. Me gusta. O sea, de hecho sí coincido bastante contigo porque creo que, claro, como existe esa presión de tienes que saber qué quieres ser, dónde quieres ir. Es como que, claro, la gente, o sea, ya a mí me ha pasado muchas veces que digo, he hecho, de los 10 objetivos que me propuse este año, he hecho 7. ¿Qué pasa si no hago los 3 otros? O sea, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no llego? O sea, y es verdad, o sea, yo por ejemplo, cuando era pequeño, mi primera profesión soñada era ser militar. Y después de ser militar, cambié a querer entrar a estudiar abogacía. Y luego cambié a estudiar cine y luego me dediqué al marketing. Entonces, claro, o sea, mis padres siempre me decían, tú has pegado un cambio en la vida que nadie se puede imaginar esos extremos tan locos. Digo, sí, o sea, creo que ha sido también por experiencias, por cosas que he vivido. Porque, por ejemplo, yo a mis 19 años me fui a vivir a Inglaterra y yo antes de vivirme, o sea, vivíamos en Ecuador y mis padres me dijeron, ok, te vamos a poner el pasaje, pero tú tienes que conseguir el dinero para vivir ahí, porque digamos que si tú te quieres ir solo, quieres tomar esa decisión, te vas a ir a vivir solo, o sea, no vamos a estar ahí, digamos, de manera como que económica, porque tú quieres ya mantenerte, entonces estás creyendo que tienes la responsabilidad, entonces yo dentro de mí, sí, todo perfecto. Entonces, claro, yo estuve trabajando en una tienda en la que yo odiaba, en Ecuador, en la que yo odiaba vender, o sea, yo toda mi vida odiaba vender,
Y claro, parte de mi familia también son comerciales, se dedican a empresas y todo. Y claro, yo decía, mierda, ¿y ahora cómo hago? Entonces yo entregué el currículum en una empresa y yo puse en mis hobbies que me gustaba el downhill, la bicicleta y todo, y me llamaron. Pensaron que yo había hecho downhill toda mi vida y yo, no, o sea, me gusta porque me gusta hacer el deporte, ejercicio, todo, pero no porque sepa. Entonces, claro, me llamaron y me dijeron, ¿te gusta el downhill? Yo sí, he hecho alguna vez, que ni sé qué. Me dijeron, perfecto, mañana empiezas. Yo, vale, todo bien, tengo trabajo. Y la primera semana, claro, me veían que no tenía ni idea. O sea, yo en ese tiempo sabía manejar las redes sociales, un poco tal. Y la primera semana estuve en una sucursal y a la segunda semana mi jefe habla conmigo y me dice, ¿tú sabes de downhill? ¿No? Y le digo yo, sí, normal. Y vino un cliente que era amigo de ellas, pero se hizo pasar por cliente. Y claro, me preguntó esto y dice que obviamente pues no sabía. Entonces, claro, ese momento me dijo, te vamos a enviar a otra sucursal para que el chico que trabajó desde el principio con nosotros te enseñe a vender. Claro. Entonces yo dije, vale, perfecto. O sea, yo creo que en general hay que venderse para todo en la vida. Ya. Entonces, claro, fui a la otra sucursal y me dijo, ¿tú sabes vender? Y le dije, no, pero quiero aprender, o sea, me gustaría. Total que me dice, tú ves esta bicicleta, porque él sabía vender increíble, o sea, él te vendía una bicicleta de 10.000 euros tranquilamente en un solo día. Yo me quedaba, cada vez que le veía vendiendo, me quedaba loco. Entonces me dice, vende eso como si fuera algo que a ti realmente te gustase. O sea, si a ti te gusta, por ejemplo, el coche o te gustan las motos, ¿cómo me venderías tú a mí ese producto? Entonces, claro, yo decía, hostia, buen punto. Me callo, buen punto. Entonces me dijo, vende como si a ti realmente te gustase. ¿Cómo venderías la moto? Tiene esto, puedes ir rápido, puedes ir lento, puedes hacer esto, puedes saltar, lo que sea. Entonces, claro, me empezó a dar lecciones y todo. Y desde ahí yo dije, oye, me gusta la venta, me gusta el marketing, me gusta la comunicación. Entonces me quedé ahí, pero claro, yo di un montón de tumbos antes. O sea, hasta hoy día yo digo, imagínate si yo me hubiera metido en esto, si hubiera dado más tumbos, ¿qué sería de mí? Y siempre me entra como que esa presión de decir, ¿qué hubiera hecho yo en mi vida si no hubiera hecho esto, si hubiera elegido otra cosa? Eso siempre he visto yo que pasa a muchos jóvenes, que no saben qué hacer o cuando se meten en algo y dicen, ¿qué hubiera hecho si? Y todo el rato quedamos así. Totalmente. De hecho, creo que no solo es muy válido esto de ir explorando, porque al fin y al cabo es lo que tú has hecho, has tenido la oportunidad de ir explorando, ir viendo qué es esto y y cómo me veo a mí mismo haciendo esto y lo otro. No solo que es válido, sino que es necesario ir explorando. Y también es cierto que muchos jóvenes se quedan, como tú dices, con el ¿y si yo hubiera? Y creo que es también porque no tienen apoyo. No tienen el apoyo suficiente a su alrededor de su entorno como para que le digan, oye, que es válido, que está bien, que puedes explorar, que no pasa nada si ahora no sabes. Precisamente desde el no saber, ve a explorar. Mira a ver cómo te sientes con esto y con lo otro, busca información, pero sin la presión de, ay, tengo que encontrar mi camino, el único camino, sino más bien con esa idea de quiero conocerme a mí mismo, a ver cómo soy vendiendo, que a lo mejor la idea que yo tengo es, oye, que a mí se me da mal, no me gusta, pero quiero verlo. Y solo porque has tenido la oportunidad, has podido descubrir ahí algo valioso para ti. Pero si no tuvieses la oportunidad, claro justo como te dices tú mismo.